Hola muchachos, muy buenos días. ¿Me escuchan? Hola, profe, Buenos días, buenos profe. días. Hola, profe, buenos días. Muy buenos Hola, días. profe, buenos días. Hola Eliana. Buenos días. Hola Manuela, buenos días. Laura, Buenos buenos días, profe. días. Luisa, muy buenos días. Buenos días. Camilo, buenos días. Daniel Alejandro. Daniel, Buenos buenos días. días. Buenos días. Elian Ricardo, muy buenos días. Buenos días, profe. Johan, muy buenos días. Laura, Laura Abril. Marcela, Buenos días, profe. buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, Laurita. Buenos días a todos. Profe. Muy buenos días. Bienvenidos a esta sesión de clase. Vamos a esperar entonces 5 minuticos a ver si tenemos un poquito más de quórum para poder dar inicio.
Listo, muchachos, qué pena con ustedes. Estaba en un tema aquí, pero ya, listo, ya estoy acá. Bueno, entonces, vamos a hacer lo siguiente. En primer lugar, pues hacemos revisión de prensa. En segundo lugar, hacemos la clase. Y después les tengo que comentar algo sobre el proyecto integrador y otra cosita. Entonces, quienes tengan noticia, por favor, levanten la mano. Perfecto. Permítanme un momentico, ya ubico aquí el listado. Muy bien, entonces iniciamos con Camilo Rojas. Hola, profe, buenos días. Hola Camilo, buenos días. Te escuchamos. Listo, bueno. Mi noticia se llama Capturan a la mamá de la niña Sara Sofía desaparecida en Bogotá. Miembros del CTI de la Fiscalía capturaron a la mamá de la niña Sara Sofía Galar, una menor de aproximadamente 2 años que se encuentra desaparecida desde enero pasado en Bogotá. La detención que se registró en compañía de la policía en la madrugada de este jueves cobijó también a la pareja sentimental de la mujer. Se prevé que durante este jueves se adelante el proceso de legalización de captura e imputación de cargos por el delito de desaparición forzada ante un juez de control de garantías. Sara Sofía se encuentra desaparecida desde enero pasado y el caso lo dio a conocer su tía Xiomara Galán Cuesta, quien contó que la mamá de la niña se la llevó el pasado 15 de enero y desde ese momento no volvió a saber nada de ella. La mujer entregó esta versión a la fiscalía, pero no se pudo empezar un proceso de judicialización en su contra porque no hallaron el cuerpo de la menor. No obstante, otra hipótesis que reposa en este caso es que la niña fue entregada a una señora quien la cuidaría. La menor completa más de 20 días de desaparecida y las autoridades continúan con la búsqueda para dar con su paradero. De ahí, miembros de la Defensa Civil y el Cuerpo de Bomberos patrullan con lanchas las inmediaciones del río Tunjuelito y a través de drones personas de la policía apoyan la labor. Ya. Esa es una noticia muy triste para este país. Ojalá la niña esté viva, es lo único que uno pide. Yo no sé realmente, ese es un problema también de la sociedad contemporánea y es el tema de los niños. Sigue persistiendo la violencia sistemática de los derechos de los niños. A los niños los matan, los torturan, los violan y eso es un tema que no se resuelve con más leyes, muchachos. Ese es un tema cultural. Es un tema de psiquis social que de verdad amerita políticas públicas, pero para trabajarle a la
mentalidad de los colombianos. Cada vez caemos en más situaciones horrorosas, cada vez las situaciones son más dramáticas, cada vez somos menos humanos, cada vez nos conduele menos el otro, y ni siquiera los propios hijos. O sea, ya al punto de que ni siquiera el hijo, es decir, ahí ya hay una crisis de valores en la sociedad, porque eso es de valores. Estamos con un problema de salud mental bastante grave, que es necesario corregir. Muy bien, muchas gracias a Camilo. Vamos ahora con Laura Camila Alzate. Bueno, buenos días, profe. Hola Laura, buenos días. Bueno, profe, yo voy a leer la noticia sobre la directiva de la Secretaría de Salud de Bogotá, que fue capturada por presunta corrupción. Bueno, entonces la Fiscalía la investigar por presuntas irregularidades en 5 contratos en los cuales habría tenido incidencia cuando fue asesora de la Central Administrativa y Contable el Ejército Nacional en 2017. Hoy se desempeña pues como subdirectora de la contratación de la Secretaría del Distrito. La Fiscalía capturó a la subdirectora de contratación de la Secretaría de Salud de Bogotá por actos de corrupción que había cometido en 2017 cuando trabajaba como asesora jurídica central administrativa y contable del Ejército Nacional. Según el ente de control, la mujer había recibido dádivas para manipulación de 5 contratos que sumaban alrededor de 3.000 millones para el suministro de material de intendencia y mantenimiento de vehículos, y del que se habrían beneficiado algunos particulares. Junto a la mujer capturaron a su esposo, quien contra la Fiscalía tendría pruebas de demostración que había sido el encargado de exigir el pago por la manipulación de las licitaciones. Ambos les imputarían los delitos con criterio para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y concusión. Asimismo, investigarán si la mujer pudo cometer otros actos ilícitos en los cargos públicos que ha desempeñado en los últimos años. Al respecto, el secretario de Salud, Alejandro Gómez, señaló que presentaremos toda la colaboración que sea necesaria por las entidades pertinentes en la investigación en curso, y la Secretaría Distrital de Salud respeta y acoge las decisiones de las autoridades y espera que las investigaciones avancen con celeridad para esclarecer los hechos que se atribuyen. La mujer es abogada de la Universidad La Gran Colombia y especialista en contratación estatal de la Universidad de La Sabana. Lleva más de 20 años trabajando en el sector público en entidades como Fondo Rotario de la Policía, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol y la Central Administrativa y Contable del Ejército Nacional. Dios santo, Dios santo. Gracias, Laura. Ahorita, cuando veamos precisamente, los problemas de la sociedad contemporánea, por supuesto, la corrupción es un problema endémico, es un problema, y ya ni siquiera endémico, es un problema transnacional. Recuerden ustedes el caso de Brecht nomás, que involucró un montón de gobiernos de América Latina. Entonces, gracias Laura, y efectivamente la reflexión ahí es la corrupción como un problema de la sociedad contemporánea nacional e internacional. Gracias, muy bien Laura. Vamos ahora con Luisa Fernanda Nomeski. Hola Luisa. Gracias. Hola, profe. Bueno, la noticia que yo voy a leer es: mujer muere tras caerle un poste encima en Barranquilla. En Barranquilla, en una calle del barrio El Bosque, una mujer falleció tras caerle un poste encima. Habitantes de la zona denuncian que la estructura se encontraba en mal estado y lo habían reportado a la empresa correspondiente. Arismet Almanza iba con la víctima, identificada como Zoila Valdés García, cuando ocurrió la tragedia. Cuando yo alzo la cabeza, ya el poste venía por encima. Yo meto la mano y corro. Cuando yo volteo a avisarle, el poste ya le había caído encima a ella, dice Almanza. Habitantes de este sector del suroccidente de Barranquilla dicen que otros postes también están a punto de caer. Autoridades iniciaron una investigación. Un motociclista falleció la semana pasada en el suroccidente de la ciudad al enredarse con un cable de telecomunicaciones que se había desprendido de otro poste. Ya, profe. Vale, Luisa, muchas gracias. Ahí me imagino que entrará a responder el distrito, ¿no? ¿Eso fue en Bogotá? Es que no te entendí. Sí. En Barranquilla. Ah, en Barranquilla, imagínate. Ahí tendría que entrar. En el suroccidente de Barranquilla.
ahí tiene que entrar a responder la alcaldía de Barranquilla. Eso es como un caso que pasó aquí precisamente cerca a mi casa en la Novena, una señora que se le cayó un árbol encima, imagínense, yo no entiendo qué fue lo que pasó, no entiendo. El hecho es que la señora quedó con unos problemas de salud y al distrito le tocó pagarle todo el tema de las cirugías, porque fueron muchas cirugías y pues todo lo que cuesta estar intervenido, medicamentos, médico en casa, ahí tendrá que responder el municipio. Muy bien, muchas gracias a Luisa. Vamos ahora con Laura Natalia. Hola, profe, buenos días. Hola Laura, buenos días. Bueno, profe, esta es mi noticia, es que envían a la cárcel a taxista señalado de abusar a una niña de 13 años en Buenaventura. Se trata de Martín Alonso Villada Muñoz, quien debe responder como presunto responsable del delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Hay una frase que dice, nos queremos libres, nos queremos vivas. El Juzgado Sexto Penal Municipal de Buenaventura, Valle del Cauca, con función de control de garantías, envió a la cárcel a Martín Alonso Villada Muñoz, señalado de ser responsable del delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. De acuerdo con la Fiscalía, el hombre, pareja de una familiar de la víctima de 13 años, transportaba a la niña en su carro y presuntamente se desvió del camino para llevarla a un sitio retirado donde la habría accedido carnalmente. Los hechos ocurrieron en el 2021. De acuerdo con lo establecido después del hecho, el hombre dejó el vehículo en un parqueadero por varios días. La denuncia en contra de Villada fue radicada por la madre de la menor en la unidad de reacción inmediata de la Fiscalía, luego de enterarse por la menor del abuso al que habría sometido por el investigado. El hombre, quien no aceptó el cargo, fue capturado mediante orden judicial por agentes de la Policía Nacional cuando se movilizaba en su taxi por un sector del centro de ese puerto sobre el Pacífico. Villada fue recluido en la cárcel distrital de Buenaventura. Pues quise como leer esta noticia, profe, porque el hombre es un taxista y pues me parece terrible. Y pues No, menos mal. no, Laura, y lo que estábamos diciendo es que no ves que un problema, ¿verdad?, de nuestra sociedad es, yo no sé, no entiendo por qué no se están respetando los derechos de los niños, que además, muchachos, recuerden ustedes, los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás, y lo dice la Constitución política. Entonces, ese es un problema de salud mental pública que hay que atacar de inmediato por parte de las autoridades y del Estado colombiano. Sí, Terrible. profe, o sea, es un problema brutal. Sí, así es. Llenos de, a los niños los vuelvo y lo repito, a los niños los matan, a los niños los violan, a los niños los queman, los torturan. No entiendo. Muchas gracias, Laurita. Muy bien, Listo, excelente. profe, gracias. Vamos con Dana. Dana, buenos días. Hola, profe, buenos días. Te Bueno, escuchamos. el mío es argumentos de corte IDH para negar la acusación del caso de Ginette Bedoya. 2 días después de que el Estado colombiano se retiró de una audiencia en el proceso que la Corte Interamericana de Derechos Humanos adelanta en su contra por el caso de secuestro, tortura y violencia sexual contra la periodista Ginette Bedoya, el tribunal respondió que la recusación contra los jueces que llevaban el caso presentada por la Defensa de Colombia es improcedente. Al desestimar la solicitud de la Corte, señaló que los comentarios de sus jueces, cuya imparcialidad fue cuestionada por los representantes de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, se enmarcan dentro del respeto de los propios estándares del tribunal cuando se realizan interrogatorios a víctimas de violencia sexual. En el mismo sentido, afirmó que dichos comentarios son manifestaciones de empatía y solidaridad para con la declarante ante unos hechos que no son convertidos y que además contribuyen a reducir en lo posible su revictimización. Agregó además que las preguntas realizadas a Bedoya durante la audiencia y que también dieron lugar a la recusación presentada por el Estado tuvieron como objetivo alcanzar un grado preciso de convicción para la futura adopción de decisiones y que ellas no pueden ser consideradas como una manifestación de una falta de objetividad del tribunal o de la existencia de una predisposición contra el Estado.
El tribunal advierte que no se desprende atisbo de parcialidad por parte de los jueces recusados a la hora de formular sus preguntas. Al contrario, el tribunal observa por un lado que las preguntas realizadas por los jueces, analizadas individualmente, estuvieron encaminadas al mejor esclarecimiento de los hechos, señala el documento de la Corte. Horas antes de conocer la decisión del tribunal, el director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Camilo Gómez, le hizo llegar a la periodista Ginette Bedoya una carta en la que propuso buscar una solución amistosa al proceso ante la Corte del IDH. En la misiva, Gómez defiende la actuación del Estado y asegura que usar un derecho no puede entenderse como un ataque a la contraparte, pero reitera que no quiere que los problemas procesales sigan demorando el cierre de este caso. Sin embargo, para la defensa de Bedoya, quien es subdirectora del Tiempo, los canales escogidos para enviar la carta no son apropiados en el marco del litigio en curso. En un comunicado asegura que la agencia envió un comunicado al correo personal de Ginette y por distintos conductos buscó forzar una respuesta inmediata. Los abogados calificaron la misiva como un acto de hostigamiento y litigio malicioso y agregaron que si el Estado desea aceptar su responsabilidad por la violación cometida y comprometerse con la reparación requerida, debe hacerlo ante la Corte del IDH, que es la instancia legal y legítima del proceso. Gracias, Dana. Pues esperemos a ver en qué termina ese litigio, esa demanda contra el Estado. Recuerden ustedes que nosotros tenemos un sistema interamericano de derechos humanos. Y en el caso de América Latina es precisamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la que actúa cuando a nivel interno, digamos, las autoridades judiciales no han brindado garantías para restablecer derechos humanos. Habrá que esperar a ver en qué termina el caso de la periodista, quien debe probar claramente pues todo lo que afirma a lo que fue sometida, ¿no? Y que, digamos, ahí también entonces hay un tema de libertad de expresión, podría ser, y un tema de que también en Colombia y en el mundo son muy altas las tasas de violencia contra la mujer, sobre todo de violencia sexual. Ese es otro problema también que tenemos como sociedad. Muy bien, muchas gracias. Adana, vamos ahora con Laura. Laura Abril. Bueno, profe, mi noticia se llama El pueblo que adopta muertos de la guerra comenzará a desenterrarlos. Cuerpos de víctimas de guerrillas y paras flotaban en el río Unidad de Búsqueda adelanta acciones. Su devoción a los muertos sin nombre que llegaron a sus tierras, arrastrados por el río Magdalena tras ser arrojados por los grupos armados, es tan profunda que el pueblo se dividió en dos bandos cuando les plantearon desenterrarlos. Unos decían que no querían que la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas sacaran los cuerpos del cementerio y otros tenían el deseo de entregarlos. La cena se dio en Puerto Berrío, un pueblo de unos 40.000 habitantes clavado en el oriente de Antioquia, ya en límites con Santander, que ha sonado entre otras cosas porque en su cementerio La Dolorosa reposan decenas de cadáveres que a pesar de no tener nombre reciben las visitas y atenciones de algunos pobladores. Por tratarse de un municipio ribereño, Puerto Berrío fue testigo durante años del pasado de cadáveres flotantes que eran lanzados al río por guerrillas y por paramilitares. Muchos de estos cuerpos en condición de no identificados fueron recogidos por los sepultureros y la comunidad e inhumados en el Camposanto como NN. Por décadas, los restos de estas personas han sido adoptados por familias de la región, quienes no solo periódicamente les han llevado flores, sino que han protegido y cuidado sus tumbas. Incluso a muchos de ellos les dieron un nombre y los ubicaron en mejores bóvedas. Cuentan los habitantes que en agradecimiento por el cuidado recibido, las almas de los cuerpos adoptados les han devuelto milagros. Sin embargo, la unidad de búsqueda ha logrado aportes de muchas familias de desaparecidos a quienes se les ha tomado muestras de ADN porque creen que sus seres queridos desaparecidos están en el cementerio de Puerto Berrío. Según la VPD,
al menos 104 cuerpos que podrían corresponder a personas desaparecidas en el conflicto armado se encuentran inhumados en La Dolorosa, donde esta entidad creada tras el acuerdo de paz adelanta labores de búsqueda. La profesora. Muy bien, Laurita, muchas gracias. Recuerden ustedes que Colombia tiene una justicia especial para la paz. Esa justicia especial para la paz tiene, digamos, como 3 órganos, digamos, fundamentales de la justicia, y son la unidad para la búsqueda de personas desaparecidas, que era lo que estaba mencionando Laura ahorita con respecto a los muertos allá en el oriente antioqueño. Está la Comisión del Esclarecimiento de la Verdad, y está como tal la Justicia Especial para la Paz. Entonces, digamos que en este momento, claro, va a ser noticia del día el desarrollo de esa Justicia Especial para la Paz, con el ánimo, por supuesto, de ir reconstruyendo una memoria histórica, de ir reconstruyendo la verdad y de ir favoreciendo sobre todo a las víctimas, que se vuelven el centro de atención de la justicia transicional. Muy bien, muchas gracias a Laura. Vamos ahora con Daniel Casas. Hola, profe. Daniel, buenos días. Listo, profe. Mi noticia se llama: Francia ordenan confinamiento durante un mes en 16 departamentos, incluido París. El primer ministro galo, Jean Castex, anunció la medida de confinamiento estricto ante el aumento de casos en el área metropolitana de la capital y el peligro de que colapsen las UCI de la región. Los colegios y los comercios esenciales permanecerán abiertos. Francia impondrá un confinamiento de al menos 4 semanas en toda la región de Île-de-France, donde se sitúa París, debido a la alta tasa de contagios de COVID-19 que se registra en la zona y el peligro real de que las UCI colapsen. Así lo anunció el primer ministro francés Jean Castex, con el objetivo principal de frenar el rebrote de la enfermedad. Las restricciones se aplicarán desde la medianoche del viernes 19 de marzo. Además de París, otras regiones del país, la mayoría en la frontera norte con Bélgica, serán confinadas de forma total durante las próximas semanas. A inicios de este 2021, tanto Castex como Macron rechazaron instaurar nuevas cuarentenas, a pesar de que el país atraviesa una oleada de contagios. Esta vez no hubo más opciones, especialmente con las nuevas variantes británicas y su rápida expansión, que ya supone 3/4 de todos los casos detectados en el país. Aumento del 20% en los contagios diarios durante la última semana. Durante febrero, los contagios se mantenían alrededor de los 20.000 diarios, pero marzo trajo un fuerte repunte. Solo durante la última semana, los casos aumentaron un 20%. En las últimas 24 horas, Francia registró 268 fallecidos en hospitales a causa de la enfermedad y casi 35.000 personas fueron diagnosticadas con el patógeno. La OMS ya advirtió del aumento de casos que vive Europa y el riesgo que ello entraña, especialmente si se levantan demasiado rápido las medidas de restricción. La situación en las unidades de cuidados intensivos están apremiante en la capital francesa, que los hospitales están transferidos pacientes a otras regiones para poder hacer frente a los casos graves. Un confinamiento menos estricto que hace un año. El anuncio llega prácticamente un año después del primer confinamiento de la pandemia, que en Francia empezó el 17 de marzo de 2020. Sin embargo, esta cuarentena no será tan estricta como la primera, que se prolongó por 55 días, abarcó todo el territorio nacional y fue más restrictiva que la planteada por Castex. Por ejemplo, las escuelas permanecerán abiertas, igual que las tiendas de artículos esenciales, incluidas las librerías. Además, se permitirán actividades al aire libre en un radio de 10 kilómetros desde el lugar de residencia, pero no se permitirán los viajes interregionales. El toque de queda que ha impuesto en diciembre en toda Francia se mantendrá, aunque empezará a partir de las 19 horas, una hora más tarde de lo establecido hasta la fecha. ¿Listo, profe? Sí, muchachos, así está la situación. Y si nosotros no nos cuidamos, podemos ir perfectamente para una tercera ola. De hecho, ahí estaba yo escuchando ayer que el caso de contagiados en Colombia estaba subiendo en 5.000. Así que, pues nos toca cuidarnos, no nos podemos relajar, no, eviten las aglomeraciones de verdad, el tema de las manos, es decir,
Ojalá de verdad que el país no llegue a un tercer confinamiento, aunque, bueno, no sé, vamos a ver qué va pasando. Eso solamente se va sabiendo en el día a día con el número de contagios. Permítame un momentico, por favor, un momentico. Listo, muy bien, gracias. Vamos entonces ahora con Eliana Sánchez. Hola, profe, buenos días. Hola Eliana, buenos días. Te escuchamos Profe, bien. sí, eso te iba a preguntar. Perfecto. Profe, bueno, mi noticia estos son los 7 países del mundo donde la eutanasia es legal. España se convierte en el 7º país del mundo donde la eutanasia será legal. El Parlamento español aprobó definitivamente que este jueves la ley que penaliza la eutanasia y regula la ayuda médica para morir como un derecho. Les contamos cuál fue el panorama en el mundo. El Parlamento español aprobó definitivamente, el Parlamento español aprobó definitivamente este jueves una ley para regularizar la eutanasia y el suicidio asistido, uniéndose a la reducida lista de países que permitirán a un paciente incurable recibir ayuda para morir y evitar el sufrimiento. La norma prevé que toda persona con enfermedad grave o incurable o padecimiento crónico o imposibilitante pueda solicitar ayuda para morir y así evitar un sufrimiento intolerable. Se imponen estrictas condiciones como que la persona de nacionalidad española o residente legal sea capaz y consciente al hacer la petición que debe formular por escrito sin presión externa y repetir 15 días más tarde. El médico siempre podrá rechazarla si considera que no cumple los requisitos. Además, debe ser aprobada por otro médico y una comisión de evaluación. Y cualquier profesional de la salud puede alegar objeción de conciencia para negarse a participar en el procedimiento, costeado por la sanidad pública. ¿Cómo se regula la eutanasia en el resto del mundo? España se convierte en el 7º país del mundo donde la eutanasia será legal, tras Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Colombia, Canadá y Nueva Zelanda. Listo, profe. Vale, Eliana, muchas gracias. Bueno, ese es un tema bien espinoso porque allí media mucho las posiciones católicas o también como los valores de la sociedad, pero sí, efectivamente, pues en Colombia ya la eutanasia está legalizada.
que es esta muerte asistida cuando la gente pues ya está como en el borde de bordeando la muerte, que de verdad hay enfermedades que ya se vuelven incurables y se vuelven muy dolorosas, ¿no? Pero bueno, también dejan la libertad de conciencia, eso está bien. El médico que crea que por sus convicciones no lo puede hacer, pues puede perfectamente negarse y eso hace parte de la democracia. Pero el trasfondo de la discusión de la eutanasia es un trasfondo de valores éticos y morales inacabable. Muy bien, muchas gracias, Eliana. Vamos ahora con Manuela Osorio. Buenos días. Hola, Manuela, buenos días. Bueno, la noticia que yo escogí dice, pues, Duque defiende a Santos y Uribe en casos de falsos positivos. El presidente desvincula a los dos exmandatarios de cualquier responsabilidad en esos crímenes. El presidente Iván Duque salió en defensa de Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe y los libró de cualquier responsabilidad en el caso de los falsos positivos. El jefe de Estado, en una entrevista con el diario español El País, dijo que los exmandatarios tomaron las decisiones correctas cuando ocurrieron los casos. Recientemente, la JEP presentó un informe que eleva los falsos positivos, los civiles presentados por el ejército como guerrilleros muertos en combate, a más de 6.400. ¿Le da credibilidad al informe? Le preguntó el rotativo. Los falsos positivos reprochables siendo 1, 10, 1.000, 2.000, 3.000. Partamos de la base de que esa era una conducta que debe ser rechazada categóricamente y frente a la cual se tiene que aplicar todo el peso de la ley. Lo otro es que se tiene que adelantar un proceso investigativo profundo y es muy importante que en el proceso la objetividad judicial, la valoración probatoria sea lo que nos permita llegar a una sanción ejemplarizante frente a quienes cometieron esas conductas, respondió. Si esas sanciones incluyen a un presidente como Uribe, ¿estaría de acuerdo? Contrapreguntó El País. Esa pregunta que la respeto, por supuesto, parte de una premisa que ni siquiera está en el debate por una sencilla razón, porque en ese tipo de casos, contrarios a la Constitución y a la ley, no hay ninguna cadena de mando que venga del Poder Ejecutivo. Al entonces ministro de Defensa, que era el doctor Juan Manuel Santos, y el presidente, que era el doctor Álvaro Uribe, los vi salir públicamente a tomar decisiones claras y desvincularse de quienes ejercían algún grado de control, inspección o vigilancia sobre las unidades que pudieron tener personas relacionadas con esos hechos. Yo no puedo aceptar una pregunta hipotética sobre la responsabilidad penal de nadie que no haya sido probada y que no haya sido vencida en el juicio, pero además que no está soportada sobre ningún tipo de elemento probatorio, dijo Duque. En la entrevista, Duque abordó otros temas de actualidad, entre ellos la reforma tributaria. Estas son partes de la conversación del jefe de Estado con el diario español. Y la sigo leyendo. ¿Está muy larga, Manuela? Sí, ¿no? Porque me imagino Sí, que señor, más o menos. Sí, señor, no, dale, dejémoslo entonces ahí, pero te agradecemos mucho, sobre todo esa parte que tú estás allí mencionando. Efectivamente, ese es un capítulo que apenas se va a abrir en la JEP ahorita, en el segundo trimestre de este año, es decir, entiendo que ahorita ya en enero, febrero, marzo, en abril ya empieza como en forma todas las investigaciones sobre los falsos positivos y si hubo o no responsabilidad por parte del Estado en los mismos. Ustedes saben que todo eso pues se tiene que probar es en derecho. Uno políticamente puede decir muchas cosas, pero finalmente el que prueba es el que pone la sentencia. Entonces tenemos que estar bien atentos a ver qué va pasando con ese capítulo que se abre en la JEP a partir de abril. Es un tema de coyuntura también bien interesante. Muchas gracias a Manuela. Vamos ahora con Marcela Santana. Buenos días, profe. No, no es Marcela, es Daniel Espejo, es que me tocó ingresar desde otra cuenta. Ah, ok, Daniel. Ah, bueno, Daniel, buenos días. Buenos ¿Qué hora días. me dijiste? Sí, señora. Bueno, la noticia es, temblor se sintió en Bogotá en la mañana de este jueves. Se han registrado 3 movimientos letúricos en el país este 18 de marzo. En la mañana de este jueves 18 de marzo, los capitalinos sintieron un temblor de 4.5 grados en la escala de Richter. De acuerdo con la información revelada por el Servicio Geológico de Colombia, el evento sísmico que tuvo como epicentro el municipio de Puerto Gaitán, en el departamento del Meta, se registró a las 8:07 am y tuvo una profundidad de menos de 30 kilómetros, de acuerdo con la información dada.
Ese temblor que se llegó a sentir en Bogotá se trató de un segundo movimiento letúrico, ya que el primero se registró a las 2:22 de la madrugada en el mismo lugar y tuvo una magnitud de 3,1 grados, así como la misma profundidad. Luego, minutos más tarde, a las 8:23 am, se registró un tercer sismo de 3,6 grados y con una profundidad superficial. En respuesta a los trinos del Servicio Geológico, algunos internautas aseguraron que el temblor se sintió levemente en la capital. Sin embargo, muchos han asegurado que no sintieron nada. Pues yo escogí esta noticia puesto que yo vivo en un edificio y ahí es muy común sentir como ciertos temblores. Por ejemplo, anoche, justamente anoche, a las 2:30 aproximadamente, a la hora que dijeron ahí una noticia, yo ya estaba durmiendo y fue cuando sentí que se movió la cama. Entonces ya es como, aunque debería acostumbrarme, a uno lo cogí como de sorpresa. Y pues a mi familia y a mí nos ha costado bastante adaptarnos pues a esa pues a esas actividades sísmicas que si pasa en Bogotá, si sea leve, se siente mucho donde yo vivo. Entonces yo por eso escogí esa ¿Tú noticia. tú en dónde vives, Daniel? ¿En qué parte Yo vivo vives? en San Cristóbal Sur, en un edificio, yo justamente vivo en el último piso, entonces es mucho más propenso Mm, a sentir esos temblores. Y pues aparte, en el claro, 2013, no sé si habían escuchado la noticia del edificio Space en Medellín, que se cayó. sí. Justamente en ese tiempo fue cuando hubo un problema en el terreno donde yo vivo y el edificio donde yo vivo se terminó corriendo. Entonces se inclinó un poquito, levemente. Ahí nos desalojaron y antes de todo eso, pues nos sentíamos como tantos temblores. Nos desalojaron como tal un año y otra vez cuando regresamos, ya pues obviamente hicieron estudios durante todo un año muy grandes. Entonces, como que ha costado como acostumbrarse a esos temblores, justamente también por la falla geológica que hay en esa parte. Ah, ok, es que hay una falla geológica, de razón, Sí, de razón. De todos modos, sí, ¿no? Uno nunca termina acostumbrándose y siempre va a generar algo de miedo este tipo de actividades sísmicas porque, pues, no, es el reacomodamiento de la Tierra y uno no sabe qué pueda pasar, ¿no? Pero bueno, claro que, digamos, cuando los epicentros no son tan cerquita, pues, es manejable, pero no, nunca termina uno no, no. acostumbrándose. Y este país está lleno de muchas fallas geológicas. Sobre todo hay una que es la de la línea ecuatorial, que esa es la más grave. Muy total. Pero lo bueno fue que Ya. con los estudios que hicieron, pues se comprobó de que no hay como tal algún riesgo mortal. Ah, ok. Cuando volvieron a hacer el edificio. Pues hicieron una estructura muy larga, pues a profundidad, o como un soporte. Obviamente, pues Ok, para evitar para que se siga deslizando, que haya movimientos, justamente el claro. edificio. Entonces, como había pasado lo de Space, obviamente toda la parte, bueno, todos se centraron justamente en ese edificio, pues para que quedara bien, porque pues los que hicieron el edificio Space se metieron mucho en problemas. Listo. Siquiera pudieron corregirlo. Muy bien, gracias Daniel. Muy Vale, bien, profe. vamos entonces con Elian Ricardo. Buenos días, profe. Hola Ricardo, buenos días. ¿Te gusta que te digan Elian o Ricardo? No, las dos está bien, profe. Ok, te Eh, escuchamos. bueno, masacre de 3 personas en Caquetá, 2 cuerpos fueron recuperados de un río. Un comerciante, su esposa y un trabajador son las víctimas del acto violento que autoridades atribuyen a las disidencias de las FARC. Una masacre de 3 personas tuvo lugar en Caquetá. En la zona, según autoridades, hacen presencia 12 grupos delincuenciales de las disidencias de las FARC que están en disputa. Como Lorena Andrea Escobar, Armando Núñez y Duber Escarpeta fueron identificadas las víctimas.
se movilizaban desde Sabaneta hacia una vereda del municipio de Piamonte en el departamento del Cauca. 2 de los cuerpos habían caído al río. A las autoridades les llama la atención la violencia y uso de armas largas en la masacre. Eso es, profe, en resumen. Gracias, Elian Ricardo. Efectivamente, este tema, este conflicto armado interno que se ha vuelto a recrudecer, y como yo les decía hace en algunas clases, ¿no? Entonces, tenemos presencia de las incidencias de las FARC, ELN, bandas criminales, autodefensas, paramilitarismo, y todos ellos disputándose el territorio por el tema del narcotráfico, que sigue siendo también otro problema gravísimo en este país. Es un problema estructural. Entonces, digamos que mientras el narcotráfico siga teniendo lugar, mientras no haya una legalización de la droga, seguiremos viviendo en esta situación conflictiva por mucho tiempo, porque se reincorporarán algunos grupos, pero otros no lo hacen, y no lo hacen porque no les interesa tampoco tomarse el poder. O sea, no, su fin no es ese, su fin es delinquir, haciendo parte de toda esa cadena mafiosa del narcotráfico. Ese es un problema bien delicado de nunca acabar si no apuntamos hacia la legalización. Muy bien, muchas gracias a todos. Entonces, bueno, vamos a iniciar la clase. Hoy voy a hablarles sobre cuáles son las amenazas tradicionales y cuáles son las nuevas amenazas que ponen en riesgo la seguridad de la sociedad contemporánea. ¿Por qué? Porque digamos que cuando uno identifica esas amenazas, está identificando los problemas de la sociedad internacional contemporánea. Entonces, permítanme, ya comparto acá diapositiva. Porfa, ¿me confirman si estamos viendo las diapositivas? Sí, profe, ahí se ve. Perfecto. Bueno, entonces, muchachos, ¿cómo les parece que los estados, los individuos, quienes hacemos parte de la sociedad nacional e internacional, estamos a merced de unas amenazas ¿a qué? A la seguridad de cada uno de nosotros. Son unas amenazas que perfectamente van en contravía de la vida humana y por ende de todos nuestros derechos. Quienes somos estudiosos de las relaciones internacionales, pues sabemos que hay unas amenazas tradicionales que siguen persistiendo en la sociedad contemporánea, pero también hay unas nuevas amenazas que hay que contrarrestar. Dentro de las amenazas tradicionales tenemos en primer lugar en su momento las intervenciones militares. Quienes vivíamos o quienes vivimos en América Latina, desafortunadamente fuimos testigos de distintas dictaduras militares que se dieron en la región. Dictaduras militares como por ejemplo la del Perú con Alberto Fujimori, la de Argentina con Videla, de tal manera que esas intervenciones militares donde los militares se tomaban los estados y se tomaban el poder, pues terminaban entonces en violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Quien pensara distinto a quien estaba en el poder, pues definitivamente era eliminado, digámoslo así, se consideraba un enemigo político. Y de tal manera pues que son amenazas que siguen estando latentes, porque de todos modos, si bien hemos avanzado en democracia en América Latina, pues miren por ejemplo el caso de Venezuela. Eso no es una intervención militar, pero es una dictadura civil, pero también por supuesto apoyada por los militares venezolanos, porque si no fuera así, pues Nicolás Maduro no podría haber estado en el poder o seguir en el poder, de tal manera que esa es una amenaza latente que tenemos como sociedad latinoamericana.
Otra amenaza tradicional son los conflictos territoriales. Y, por ejemplo, nosotros también ahí nos vemos abocados. Recuerden ustedes que dentro de los conflictos territoriales que tenemos en este momento en disputa, es el tema de San Andrés, Islas y Providencia. Un conflicto territorial es un conflicto que se da entre un estado y otro estado, entre dos estados, por decirlo así, por un territorio, y por un territorio que representa algún tipo de riqueza. Uno no disputa territorios pobres, sino territorios que tienen algún tipo de riqueza. Y San Andrés, por supuesto, no es la excepción. San Andrés tiene mar Caribe, San Andrés tiene pozos de petróleo, de yacimiento de petróleo. Por ende, San Andrés, por tener mar, pues es un territorio muy apetecido a nivel internacional. Y entonces esa es otra amenaza que nos acompaña como sociedad contemporánea, porque terminan entonces desmembrando nuestro territorio, quitándonos, digamos, parte de esa territorialidad que hace que nosotros podamos tener riqueza como país, y por supuesto que no solamente riqueza, que podamos tener también un atractivo turístico. Y digamos que entonces, en últimas, lo que también está en riesgo es la misma el concepto de nación del territorio colombiano. Para entender un poquito, muchachos, esto del de los conflictos territoriales, y básicamente he traído a colación el conflicto que tenemos con Nicaragua por la isla de San Andrés y Providencia, quiero compartirles lo siguiente para que lo entendamos mejor. Permítanme un momento. Un conflicto de algo más de 3 décadas. La frontera marítima entre los dos países fue acordada en un tratado de 1928, pero este fue roto unilateralmente por Managua en 1980. El conflicto marítimo entre Colombia y Nicaragua se remonta a 1928, cuando ambos países firmaron el Tratado Esguerra-Bárcenas, que establecía que la costa de Mosquitos y las islas de los alrededores pertenecerían al gobierno de Managua, mientras que el archipiélago de San Andrés y Providencia serían de propiedad colombiana. Sin embargo, el límite que había tomado como referencia el meridiano 82 se convirtió en motivo de controversia en 1980. La junta sandinista que gobernaba en Nicaragua declaró nulo el acuerdo y exigió la soberanía sobre San Andrés y Providencia, alegando que 50 años antes no estaba reconocido el derecho al mar y que la adhesión al tratado fue bajo la intervención de los Estados Unidos en el país. Finalmente, en diciembre de 2001, Nicaragua presentó formalmente ante la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, una demanda contra Colombia por los territorios, que incluía también a Santa Catalina. Desde Colombia, el gobierno de Álvaro Uribe consideró que la declaración de nulidad del pacto fue unilateral y por lo tanto violatoria de la legislación internacional. Sobre este argumento, presentó su apelación ante la Corte.
En 2007 se realizaron las primeras audiencias en La Haya, aunque Uribe se negó a reconocer la competencia de la Corte Internacional de Justicia para tratar el asunto. El 20 de julio, con un desfile militar celebrado por el presidente colombiano en San Andrés con motivo del Día de la Independencia, elevó la tensión en su punto máximo. El mandatario nicaragüense Daniel Ortega lo consideró una provocación. Al año siguiente, ambos países romperían relaciones. La Corte remarcó que la soberanía de las islas era colombiana, pero se declaró competente para mediar de todas formas en el conflicto. Durante 2008 y 2009, ambos países presentaron sus memorias y sus contramemorias sobre el litigio marítimo ante la Corte de La Haya. Finalmente, en 2011, fue dedicado a las últimas audiencias. La Corte Internacional de Justicia se ha declarado competente para juzgar la demanda que Nicaragua interpuso contra Colombia por una supuesta violación de las zonas marítimas nicaragüenses, las cuales fueron delimitadas por ese tribunal en 2012. Nicaragua y Colombia mantienen un litigio histórico por el archipiélago caribeño de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y unos cayos cercanos, que se encuentran a 140 millas de la costa del primero y a 480 del segundo, y por sus fronteras marítimas. Así es que presentaremos una cronología de los hechos más relevantes en este conflicto. Noviembre de 1803. Una cédula real española otorga el archipiélago en conflicto a Nueva Granada, antiguo nombre de Colombia. 24 de marzo de 1928. El Tratado de Bárcenas Meneses Esguerra otorga la soberanía colombiana sobre el archipiélago en conflicto, tras el reclamo de Nicaragua desde comienzos del siglo. En 1930, ambos estados firman un protocolo adicional del tratado en el que delimitaban las fronteras en el meridiano 82. El 4 de febrero de 1980, el gobierno sandinista de Nicaragua promulga una ley en la que considera nulo el tratado y que el archipiélago era parte de su territorio. El 6 de diciembre de 2001, el gobierno nicaragüense de Arnoldo Alemán presenta una demanda contra Colombia ante la Corte Internacional de Justicia para que se redefinieran las fronteras marítimas en el Mar Caribe y le reconocieran el territorio del archipiélago en conflicto. En julio del año 2003, Colombia presenta unas objeciones preliminares en las que pone en duda la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia en el caso. El 13 de diciembre de 2007, la Corte Internacional de Justicia se declara competente en una sentencia preliminar en el asunto fronterizo marítimo, pero no sobre la soberanía territorial por estar ya establecido en el Tratado de 1928. Es decir, confirma la soberanía colombiana sobre las islas mayores de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, pero deja pendiente un fallo sobre las fronteras marítimas y los cayos. El 11 de noviembre de 2008, Colombia presenta su memoria sobre el caso de la Corte Internacional de Justicia. Y el 19 de noviembre de 2012, en un fallo inapelable, la Corte Internacional de Justicia concede a Colombia la soberanía sobre los 7 cayos del archipiélago de San Andrés y redefine la frontera marítima en la que Nicaragua gana espacio en el Caribe, al disponer de unos 75.000 kilómetros cuadrados adicionales de mar. El 28 de noviembre de 2012, Colombia, disconforme con el fallo, retira el Pacto de Bogotá de 1948 que reconoce la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. El 16 de septiembre de 2013, Nicaragua presenta a la Corte Internacional de Justicia una demanda contra Colombia para que se declarara el rumbo exacto de la frontera marítima entre ambos países en el Caribe, más allá de los límites de 200 millas definidos en la sentencia de noviembre de 2012. El 27 de noviembre de 2013, Nicaragua pide amparo a la Corte Internacional de Justicia para que Colombia cumpla con la sentencia del año 2012. El 18 de noviembre de 2015, Colombia reitera que la Corte Internacional de Justicia no dispone de potestad para resolver el conflicto. El 17 de marzo de 2016, la Corte Internacional de Justicia se declara competente para juzgar la demanda que Nicaragua interpuso contra Colombia. Tras varios meses de efectuado el fallo por la Corte de La Haya, la situación no ha cambiado mucho. Colombia ha reforzado su presencia naval en el área en disputa y busca vías legales para tratar de revertir los efectos del fallo. Por su parte, la Fuerza Naval de Nicaragua ha hecho presencia en estas aguas, impidiendo las labores de pesca e industria de compañías pesqueras que no han iniciado los trámites para la objeción de permisos de pesca.
aquellos que ya cuentan con estos permisos realizan sus labores sin mayores problemas. Lo cierto es que la tensión es fuerte y las comunidades que viven en el sector o que su actividad económica depende de ello han quedado en un limbo, por lo que han pedido a sus gobiernos que actúen en debida forma para dar solución a esta problemática, discusión y conflicto que lleva mucho tiempo, pero que cada vez se vuelve más denso e inclusive peligroso si se tiene en cuenta las crisis diplomáticas que esto conlleva. Muy bien, muchachos. Entonces, pues en este momento no hemos dado cumplimiento al fallo porque seguimos alegando que la Corte Internacional de Justicia no tiene competencia sobre Colombia, pero pues ya dijeron ellos que sí. El tema es que ahí les consideran parte de la zona económica exclusiva. El mar tiene como varias áreas, digámoslo así. Una de ellas es la zona económica exclusiva, que es donde uno puede como país sacar provecho de la riqueza que tiene el mar, provecho económico. Entonces, en ese fallo le reconocieron zona económica exclusiva a Nicaragua, de la que antes teníamos, y por eso es que allí está este conflicto con quienes ejercen la pesca del lado colombiano. Es un fallo que toca entrar a cumplirlo porque ya la Corte dijo pues que tienen competencia y esos fallos de la Corte son inapelables, y pues yo creo que en este gobierno tampoco no va a ser. Ya le tocará al próximo gobierno, supongo yo, sentarse a revisar las condiciones de aplicación de ese fallo. Entonces, bueno, eso para decirles que los conflictos territoriales siguen siendo también una amenaza a la seguridad de las sociedades nacionales e internacionales. También tenemos los conflictos armados internos. Y recuerden ustedes que Colombia no ha sido la excepción de estos conflictos armados internos. Nosotros tenemos el conflicto más largo de los países de América Latina. Recuerden ustedes que ese conflicto armado interno es el que se ha dado entre el Estado colombiano y los grupos irregulares o alzados al margen de la ley, como las FARC, por ejemplo, y el ELN, donde, digamos, hay una diferencia en la visión de cómo debe funcionar el país. Entonces, pues del lado del Estado tenemos una visión mucho más capitalista, mientras que del lado de las fuerzas revolucionarias es un lado más socialista, y digamos que ahí hay un punto en discusión, muchachos, entre ambas partes, y es el tema, por ejemplo, de la propiedad de la tierra. Las FARC y el ELN son partidarios de que haya una distribución más igualitaria de la tierra, mientras que el Estado pues propugna porque se debe respetar la propiedad privada, y que, digamos, pues hay una concepción de la tierra de que debe tener una función social, pero entonces esa es la concepción que tenemos en la Constitución política, pero nos falta avanzar en eso, porque uno todavía sigue encontrando en el país, en Colombia, que hay mucha gente que es dueña de muchísima tierra que está improductiva, o que la tienen solamente para ganado, cuando, por ejemplo, esa tierra podría ser destinada a la agricultura, y ahí se podría, por ejemplo, emplear asociaciones de pequeños campesinos y empezar a impulsar el campo desde ahí. Aquí también quiero que veamos un video muy chévere que explica muy en resumidas cuentas cómo ha sido ese conflicto en Colombia, sobre todo por el lado de las FARC, que ha sido, digamos, el actor más relevante junto con el ELN, pero quisiéramos hablar aquí un poquito de las FARC dentro del conflicto armado interno. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos con el quinto capítulo de Ariel Explica, pero mucha gente me ha pedido que hable sobre qué son las FARC,
qué son los grupos paramilitares, ahora la llamada BACRIN o grupos armados organizados, y qué es el ELN. Sobre eso vamos a dedicar algunos capítulos, pero por la coyuntura vamos a hablar de lo que en su momento fue la guerrilla de las FARC y hoy son el partido FARC. Generalmente hay dos preguntas que todos los académicos y analistas se hacen sobre el conflicto armado colombiano. Uno, ¿por qué duró tanto? Porque fueron más de 50 años en esta barbarie. En Centroamérica, el más que duró fueron 10 años. En África pueden durar 10, 15 años, pero en Colombia fueron 54 años. La respuesta es que había una economía de guerra que permitió que el conflicto armado tuviera casi una vida propia. Y la segunda pregunta que todos los académicos se hacen es cómo hizo una estructura como las FARC o en su momento el ELN para aguantar la arremetida del Estado. Plan Colombia, Plan Patriota, billones de dólares. Hubo en este caso, por ejemplo, que era impresionante, los aviones Tucano, Super Tucano, las operaciones Beta, los aviones Cafir, etcétera. ¿Cómo aguanta una guerrilla sin ningún tipo de capacidad aérea una guerra de este nivel? Ok, sobre todo eso vamos a hablar hoy, pero hoy no van a ser 3 explicaciones, tenemos que hacer 6. El primer periodo de las FARC, lo que se podría llamar el surgimiento y primeros años de desarrollo. Todo arrancó una vez llega el gobierno conservador de Mariano Ospina Pérez. Inician una venganza contra lo que habían hecho los liberales desde 1930 cuando llegó Enrique Olaya Herrera. Termina con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán y desde ahí el Partido Liberal ordena crear una serie de guerrillas liberales, la de los Villamarín en Boyacá o la de Guadalupe Salcedo en los Llanos Orientales. Y un partido pequeño, que era el Partido Comunista, ordena crear unas autodefensas comunistas. La más famosa se ubicó en el Tolima del mayor Lister o Isauro Llosa. Luego, cuando termina, llega la dictadura de Rojas Pinilla, luego llega el Frente Nacional, se hacen una serie de amnistías. Y de hecho, Manuel Marulanda Vélez, que había sido guerrillero liberal, alcanza a ser jefe de obras públicas o corregidor de obras públicas. Y cuando comienzan a matar a todos sus excompañeros en el proceso de reincorporación, él se devuelve a las armas y crea en su momento una cosa que llamaban el Bloque Sur en 1960. En 1964 se unen 5 grupos de antiguas guerrillas y crean una cosa que llaman las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Y ahí comienzan 2 procesos. Un proceso que lo ha descrito muy bien Alfredo Molano en varios libros, que se llaman las columnas en marcha. A medida que el Frente Nacional y en su momento los gobiernos conservadores arremetían contra la población, la gente sencillamente cogía sus hijos, sus abuelos, lo poquito que tenían y se iban marcha adentro, selva adentro. Iban cargando con sus hijos y a medida que se iban metiendo en la selva, pues la leishmaniasis y las enfermedades los obligaban a quedarse y a formar corregimientos. Por eso muchos corregimientos en Caquetá, en el Meta, en Putumayo, se llaman Nueva Esperanza, Nuevo Porvenir, Nueva Vida. Eran gente que venía de Boyacá y Santander y habían salido corriendo por el tema de tierras. De ahí nacen las FARC, de toda esa colonización que se hizo. Y el segundo proceso es que el Frente Nacional, para destapar una olla a presión que había, hizo una colonización dirigida en los Llanos Orientales. Aquí en Bogotá, básicamente llegaba la gente a coger buses y le decía, vaya para el Guaviare y todo la tierra que usted coja es suya. Y esa colonización dirigida llevó más gente a esa zona y de ese proceso nace en su momento la guerrilla de las FARC. Todo duran creciendo hasta 1975, 1980, cuando se da el segundo gran hito. El segundo hito es lo que se conoce como la 7ª y 8ª conferencia. Las FARC básicamente se reunían cada 10 años en unas grandes conferencias, que eran reuniones de todos los mandos. Pero hubo una muy importante, que fue la 7ª en 1982. Y fue importante por 3 razones. Lo primero es que crearon una cosa que llamaban el Plan Estratégico para la Toma del Poder. Ellos dijeron, en 20 años vamos a tomarnos el poder. Lo segundo, y que fue importante en este caso, es que las FARC deciden dejar de ser como una autodefensa. Ya no cargaban con niños, ni con abuelos, ni con abuelas, ni con mujeres embarazadas, sino que deciden ser una guerrilla. Y le colocan FARC al ladito EP, el famoso Ejército del Pueblo, y comienzan un plan de expansión. Y lo tercero, por lo que fue importante, es que en ese momento las FARC comienzan una especie de proceso de paz en el que se llamaron los diálogos de la Uribe en el gobierno de Belisario Betancur. Y las FARC intentan hacer política, ayudan a crear con otros grupos
la famosa Unión Patriótica, que después terminó siendo exterminada por narcos, paramilitares y agentes estatales. Esa situación que se conoce, si ustedes lo pueden ver en Google o lo pueden ver en YouTube, como la Guerra Sucia, hay un buen documental que se llama El Baile Rojo, lleva a una radicalización de las FARC. Y en 1993 hacen la 8ª conferencia y desde ese momento comienza el verdadero plan de expansión que llevó a una degradación de la guerra increíble en Colombia. Viene el tercer hito, que uno lo quiero denominar como la verdadera guerra. En 1993, las FARC hacen su 8ª conferencia y deciden un gran plan de expansión por todo el territorio nacional. Pero habían pasado varias cosas. Había caído el muro de Berlín, todas las guerrillas centroamericanas habían negociado, así que Colombia iba como a contrahistoria de lo que estaba pasando en el resto del mundo. Y por otro lado, un gran líder de las FARC, Jacobo Arenas, que venía del viejo Partido Comunista, había muerto. Y ya Manuel Marulanda era el jefe, digámoslo, mayor indiscutible que tenían las FARC. Con eso las FARC se plantean dos grandes estrategias, una que llaman vacío de poder y otra que llaman boicot electoral. El vacío de poder en la vida real era desocupar los pueblos de las instituciones del Estado. Si ustedes le preguntan a sus papás, a su mamá, a sus abuelos o algunos de ustedes que vean este video se acuerdan, las FARC tumbaban los comandos de policía, tumbaban las alcaldías, hasta las iglesias las tumbaban, se tomaban las cabeceras urbanas. Eso llegó a su punto más alto con la famosa toma a Mitú en 1998, que ustedes van a ver todos los videos, todas las fotografías, que fue como el punto máximo porque fue la primera capital departamental que se tomaron las FARC, pero además estuvo en la toma de Las Delicias, Patascoy o Miraflores. En ese momento las FARC casi que ganan la guerra en el sur del país. La otra estrategia que utilizaron las FARC es una cosa que llaman el boicot electoral. Muchos de ustedes se preguntan, la parapolítica dejó 61 congresistas en la cárcel y la FARC política nada, es porque la justicia está tomada por la ultraizquierda. No, eso no es así. Hubo FARC política, sí, pero no es lo mismo que parapolítica. La parapolítica fue la cooptación del Estado por medio de la representación que hacían y las alianzas que hacían paras y políticos. La FARC política fue la destrucción del Estado. Miren ustedes las imágenes. Centenares de alcaldes y concejales asesinados, centenares de alcaldes y concejales secuestrados y obligados a renunciar. De hecho, en muchas zonas, como en el norte del Cauca, en la región del Sumapaz, en Putumayo, los alcaldes tenían que despachar desde las capitales departamentales. Hubo zonas donde las FARC prohibieron votar. En Puerto Asís, por ejemplo, votaban apenas 300, 400 personas de un pueblo de 50.000 habitantes porque las FARC no dejaban votar. Pero claro, el vacío de poder y el boicot electoral, como todo el mundo capitalista, se hace con plata. La guerra se hace con plata. Y las FARC deciden crear un gran plan para financiarse. Además del narcotráfico, que eso lo veremos después, crean una cosa que llaman una especie de gran plan para secuestrar a Raimundo y todo el mundo, como se dice popularmente, y se dan las famosas pescas milagrosas. Las pescas milagrosas, como su nombre lo indica, era que literalmente paraban en la mitad de una carretera, se llevaban personas que estaban en 50, 60 vehículos y le decían pescas milagrosas porque de pronto entre esas 100, 200 personas que se llevaban había algún rico. Al final secuestraron a medio mundo y eso fue lo que llevó a que su legitimidad se erosionara, se diluyera, porque fue tal la sedicia con lo que se hizo estas pescas milagrosas que rápidamente el país comenzó a rechazarlos. Todo eso llega hasta el año 2000, 2001, 2002, por ahí pasamos por las negociaciones del Caguán y desde el 2003, 2004 eso comienza a cambiar. El cuarto momento histórico es lo que se podría denominar la derrota estratégica de las FARC. A las FARC, su principal derrota no fue ni la muerte de Jojoy, ni la muerte de Cano, ni nada por el estilo. Su principal derrota se dio en el año 2003, con una cosa que llamaban la Operación Libertad 1. En ese momento, ¿se acuerdan que yo les hablé del plan estratégico para la toma del poder? Las FARC habían diseñado tomarse el país y tenían que rodear Bogotá. Y para el año 2001, 2002, 2003, 11 estructuras de las FARC tenían rodeado Bogotá. Se lanza un gran operativo militar, se sacan las estructuras de las FARC del centro del país y las FARC desde ahí hacen 11 intentos para volver y no pueden volver. Entonces, pero no hay una derrota táctica. Las FARC siguen con todos sus frentes y con unos niveles de combate impresionantes en el sur del Meta, en el Caquetá, bueno, en las zonas de frontera. Y el gobierno del entonces expresidente Álvaro Uribe Vélez comienza una estrategia de contención, que era
tomar y controlar los centros de producción y comercialización legales del país y las vías de comunicación. Y eso creó la ficción dentro de la población de que las FARC estaban derrotadas. Pues nunca estuvieron derrotadas, pero sí estaban, digamos, con un golpe estratégico muy grande porque los habían sacado del centro del país. Desde ahí comienza una cosa que yo denomino la coproducción. Digamos, el conflicto armado colombiano es tan difícil de, digamos, de definirlo, porque es que no se parece a casi ninguno internacional. Hubo una coproducción, una copia, una guerra de espejos, donde cada cual se iba adaptando, iban modificando sus estrategias. Viene el quinto hito, que lo podemos denominar el declive de la seguridad democrática. ¿Se acuerdan que les conté los aviones Tucano, las operaciones Beta, todo lo que hizo las fuerzas militares con los batallones de alta montaña, los batallones mineroenergéticos, la contención a las FARC? Pues como les decía, había una coproducción y las FARC se adaptaron. Crean un gran plan que llaman el Plan Renacer de Masas y desde el año 2007-2008 comienza la adaptación. Eso les permite recuperar varios territorios que además ya los paras habían desocupado por el tema de la desmovilización. Las FARC eran una cosa que llaman los pisasuaves, que eran guerrilleros y guerrilleras entrenados durante años, que andaban casi desnudos en la selva y que les permitían hacer operaciones a profundidad. Con eso contrarrestaban los comandos jungla de las fuerzas militares. También crearon una cosa que llamaban los minibloques, estructuras más pequeñas de coordinación para agrupar gente y poder combatir las famosas brigadas móviles o la fuerza de tarea Omega de las fuerzas militares. Pero sobre todo se acabó la cultura campamentaria, porque antes los bombardeaban muy fácilmente, comenzaban a vivir en casas o vivían muy dispersos y eso cambió la lógica de la guerra. Por eso desde el año 2008-2009 el país comenzó a ver otra vez unas FARC medio fortalecidas, cuando ya durante el fin del gobierno de Álvaro Uribe se prometía una victoria inminente y todo eso no se logró por esa adaptación de la guerra. Y lo sexto es que el sexto hito de esto es que las FARC crearon un estado paralelo. Me explico. Muchos conocemos en las ciudades es la cara ilegal de las FARC, que secuestraban, que tomaban bases militares, cabeceras municipales, etc. Esa es la FARC criminal, esa es la cara criminal de las FARC. Pero hubo otra cosa, hubo una cara, y es que en muchas regiones ellos eran los que regulaban la vida social. Tenían, por ejemplo, manuales de convivencia. Si había una deuda entre dos personas, las personas no acudían a la justicia colombiana, iban donde el comandante guerrillero. Las FARC regulaban los horarios de toma de licor, regulaba hasta problemas de infidelidad, incluso los temas de linderos, que es un tema que puede arreglar cualquier notaría, todo eso lo regulaba las FARC. Por eso es que ellos nunca fueron derrotados en sus territorios, porque funcionaban como un estado paralelo. Ese es el reto del posconflicto. El reto del posconflicto no es tanto que el Estado llegue, sino que el Estado llegue y sea capaz de reemplazar eso que hacían las FARC, y si no, van a llegar otros actores criminales a cumplir ese papel regulador que también lo cumplieron el ELN o que también lo cumplieron los grupos paramilitares. Este es el gran resumen. Con eso llegamos a un proceso de paz que se podía catalogar como un empate técnico negativo. Ni el Estado iba a acabar hasta el último guerrillero y obviamente ni la guerrilla iba a tomar el poder. Y cuando tú tienes eso, hay dos caminos. O se degrada la guerra con carros bomba, con una sevicia impresionante, o haces un proceso de paz. Y menos mal, creo yo, Colombia decidió hacer un proceso de paz. Les quiero agradecer. Este es el quinto capítulo de Ariel Explica. La próxima vamos con grupos paramilitares. Este es un video. Bueno, muchachos, entonces es un video bien ilustrativo de sobre todo de cómo las FARC han venido escalonando o vinieron escalonando en su momento ese conflicto armado con el gobierno colombiano. Entonces era como conocer un poquito su filosofía, su estructura, la forma en que ellos operacionalizaban la guerra. Todo eso pues hay que saberlo, por supuesto, para poder comprender este conflicto que nos ha costado tanta sangre durante más de 50 años. Y por último, muchachos, tenemos dentro de las amenazas tradicionales la proliferación de armas pequeñas y ligeras en manos de delincuentes. Esto ha sido también un problema tremendo, porque resulta que al haber tantas armas en la sociedad, pues ustedes saben que efectivamente eso lo que hace es disparar
la delincuencia organizada en las ciudades, sobre todo en las grandes capitales del país, de tal manera que esto también se nos ha vuelto un problema muy complicado, porque recuerden que el único que puede tener armas es el Estado o los estados. Ese es el uso legítimo de la fuerza del que hace alusión el Estado para poder mantener el orden. Y cuando hay muchas armas en la sociedad civil, pues por supuesto eso nos conlleva a guerras civiles, a guerras civiles. Fíjense lo que está pasando, por ejemplo, hoy en Bogotá, y ese es el debate, ¿no? La cantidad de gente que está armada en Bogotá. Miren ustedes cómo mataron a este policía por estar cumpliendo con su labor de, pues de salvaguardar la seguridad de ese sector de la 76 con séptima, y un venezolano armado le pega un disparo en la cara y lo mata. Y la cantidad de robos que están sucediendo en Bogotá con armas de fuego. Entonces, eso es lo que deja en el debate, es cuántas personas tienen armas en Bogotá. ¿Dónde está ese tema de los salvoconductos? ¿Dónde está el tema de regular que no las hayan? Entonces, esa proliferación de armas también se constituye en una amenaza tradicional a la sociedad contemporánea. Bueno, frente a las nuevas amenazas, aparece una que es el terrorismo internacional. Esa es una de las primeras amenazas, y el terrorismo internacional nos afecta a todos porque ellos tienen tentáculos en todos los países. El terrorismo internacional tiene dos objetivos fundamentales. El primero de ellos es que hay toda una intención de ese grupo terrorista de afectar el sistema internacional, de decir, no estamos de acuerdo en la forma como el poder está repartido dentro del sistema internacional, donde hay unas potencias mundiales, por ejemplo, en este caso Estados Unidos de este lado de la región, y entonces, pues ellos pretenden con sus acciones terroristas generar tanto daño, generar tanto impacto negativo, dando ese mensaje de que no están de acuerdo en la forma como está distribuido el poder a nivel internacional, y eso se vuelve pues una amenaza a la sociedad contemporánea porque termina afectando nada más ni nada menos que la vida misma. Para no ir más lejos, recuerden ustedes, ¿se acuerdan de este evento? ¿Alguien me puede decir? Sí, señora. ¿Qué es esto? Lo de las Las Torres Torres Gemelas. Gemelas. Ajá, Sí. exactamente. Esa es una de las primeras expresiones del terrorismo internacional que se dio precisamente en los Estados Unidos, en Washington, cuando el grupo Al Qaeda decide impactar las Torres Gemelas, que en ese momento y siguen representando el poder financiero mundial. Y no solamente eran las Torres Gemelas, también iban por la Casa Blanca, que pues esa sí no lo lograron. Lograron impactar el Pentágono de los Estados Unidos, que representa la inteligencia militar de los Estados Unidos. Y bueno, esto fue una cosa pavorosa. Quiero también que veamos el siguiente documental. Permítanme, por favor.
Nueva York, 11 de septiembre de 2001. A las 8:46 de la mañana, un Boeing de American Airlines se estrella contra la torre norte del World Trade Center. Secuestrado poco después de su despegue de Boston, el avión destroza 6 plantas, desde la 93 hasta la 99. A las 9:03, un segundo Boeing, que también había despegado de Boston, se empotra contra la torre sur, entre los pisos 77 y 85. Se hace evidente que Estados Unidos está en el punto de mira de los terroristas. En 102 minutos, 3.000 personas morirán en una serie de atentados que marcarán un antes y un después dentro y fuera del país. Nueve y 5 de la mañana en Sarasota, Florida. El presidente George Bush visita una escuela. Uno de sus consejeros le pone al corriente del ataque contra la segunda torre. Bush tarda varios minutos en salir del aula. Su primera declaración oficial tiene lugar a las 9:30. Hoy hemos vivido una tragedia nacional. 2 aviones han impactado contra las 2 torres del World Trade Center, en lo que parece un ataque terrorista contra nuestro país. 6 minutos después, un tercer Boeing que efectúa el vuelo 77 de American Airlines se estrella contra el ala oeste del Pentágono en Washington, justo en el momento en que cientos de empleados como Cheryl Rayfield llegan al trabajo. Vi un avión sobrevolando la colina entre la autopista y el anexo de la Marina. Supe inmediatamente lo que estaba pasando. Me dije, no puede ser, tiene que detenerse. Pero seguía acercándose, volaba en paralelo a la colina, se abaneaba así. Creo que vi movimiento a través de la ventana de la cabina de los pilotos y luego el avión aceleró y se estrelló contra el edificio. En ese mismo momento en Nueva York las torres siguen ardiendo. Desesperados, algunos empleados atrapados dentro saltan al vacío. A las 9:59 la torre sur del World Trade Center se desploma en medio de una nube de fuego, acero y polvo. La violencia del impacto es tal que las autoridades no consiguieron encontrar restos del ADN de centenares de víctimas. Ese día los terroristas no dan tregua a los estadounidenses. A las 10:03, un cuarto Boeing, esta vez de United Airlines, secuestrado después de su despegue del aeropuerto de Newark, Nueva Jersey, se estrella contra un campo en Pensilvania. Algunos pasajeros, al corriente de lo que estaba sucediendo gracias a sus teléfonos móviles, plantan cara a los terroristas y evitan que el avión alcance su objetivo, la Casa Blanca. En Nueva York, la segunda torre se viene abajo a las 10:28, 1 hora y 42 minutos después del ataque. Los atentados de Nueva York acaban con la vida de 2.606 personas. Pasada la 1, George Bush, evacuado por seguridad a la base aérea de Barksdale, en Luisiana, pone a su ejército en estado de alerta máxima. Antes de ser transferido a la base de Offutt, en Nebraska, graba este mensaje. Esta mañana la libertad misma ha sido atacada por cobardes sin rostro y la libertad será defendida. Quiero asegurar de nuevo a los estadounidenses que todos los recursos del gobierno federal están a disposición de las autoridades locales para ayudar a salvar vidas y ayudar a las víctimas de estos ataques. Que nadie se equivoque. Estados Unidos perseguirá y castigará a los responsables de estos actos cobardes. Muy pronto los estadounidenses descubren el rostro de algunos de los terroristas en pleno embarque para secuestrar los aviones con los que perpetraron el peor ataque contra Estados Unidos desde Pearl Harbor.
Bueno, mis muchachos, entonces vamos a dejar hasta ahí. Y quiero contarles lo siguiente. ¿Cómo les parece que renuncié a la universidad? Trabajo hasta hoy. Me voy por razones personales. Quiero pues agradecerles a ustedes su permanente disposición con la clase, su activísima participación. De verdad que es un curso con el cual me sentí a gusto, de tal manera que les deseo pues muchos éxitos. A ustedes les fue muy bien, afortunadamente, en el primer corte. Yo espero que sigan así. Espero que tengan ya su nuevo profesor, si Dios quiere, en 8 días. De hecho, pues yo anuncié mi renuncia con todo el tiempo debido en la universidad para que lograran, pues, conseguir el profesor para la materia. Y bueno, pues quería comentarles eso. Entonces, aquí quiero pedirle el favor a Dana, que es nuestra monitora, dos cosas. La primera, que cuando llegue el nuevo profesor le cuenten que yo pues había acordado con ustedes para el proyecto integrador empezar a revisar los objetivos del desarrollo sostenible, que de hecho cada uno de ustedes ya tiene un grupo armado y un grupo y un objetivo identificado, para que por favor le cuenten eso a quien llegue en mi reemplazo. Y segundo, le voy a enviar a Dana el fichero donde están las décimas que ustedes ganaron por la revisión de prensa durante estos 2 clases que tuvimos después del primer corte. También decirles que ya está calificado el trabajo sobre neoliberalismo. Esa es una nota pues que ya está y que hace parte de una actividad complementaria para el segundo corte. Así que eso ya quedó también absolutamente listo. Y bueno, eso sería todo, muchachos. A Dan entonces ya le envío el fichero con las décimas. Y de verdad me agradó muchísimo estar con ustedes, me encantó conocerlos, así fuera por este medio. Siempre levántense con el mejor chip para lograr sus metas académicas. Esto es lo más importante en sus vidas. Estamos atravesando por un momento difícil, pero gracias a Dios tenemos la internet que nos permite seguir avanzando, seguir cumpliendo nuestras metas, y está en nosotros mismos tener la resiliencia para poder afrontar esta situación con la mejor actitud posible, porque es lo que nos toca y es lo que nos queda. Bueno, entonces quería pues anunciarles esta noticia. Les mando un abrazo a todos y nuevamente muchas gracias por todo. Profe, nos dejaste en shock. Yo sé, sí, yo sé. Me dañó el Día del Hombre. De igual Ay, forma, profe, profe. muchísimas gracias por todo, en serio. Sí, profe. Mucho Muchísimas clase. gracias, profe. En serio, una excelente profe. Ay, sí, profe, muchas gracias. Sí, Profe, profe, muchas de gracias verdad, por todo. de todo corazón. Espero que pues esperamos todos que te vaya excelente y te deseamos muchos éxitos. A veces a veces es bueno un cambio, pero como que nos dejaste pasmados. Sí, eso vi, como que todo el O mundo sea, quedó. no, profe, pues, o sea, nos alegra mucho por ti, porque sé que vas a ser muy excelente en todo lo que hagas, pero nos dejaste como pasmados. O sea, súpitos, estamos súpitos. Ay, Dios, yo lo Pero no, profe, sé. te deseamos lo mejor, en serio, y las mejores energías. Eres una profesora excelente. Créeme que es como una clase, bueno, o era, que de verdad muy chévere. O Qué alegría, sea, las dinámicas de la clase eran muy amenas. qué alegría, qué Y gracias, alegría. profe, por todo. Con mucho gusto. Me alegra muchísimo que les haya gustado la clase. Eso me llevo una satisfacción enorme con estas palabras que ustedes me dicen. Créanme que no necesita escucharlas, porque a veces uno no se cree las cosas, y bueno, yo espero volver en algún momento nuevamente a la universidad,
No, les mando un abrazo. Si llegan a necesitar algo, Dana tiene mi contacto. Estoy para servirles en el momento que sea y en el momento que lo necesiten. Bueno, entonces, muchas gracias por sus generosas palabras. Me llenan de alegría el corazón. No, profe, en serio, pues gracias a ti. O sea, realmente, pues aunque no fueron muchas las clases, realmente las disfrutamos mucho y aprendimos demasiado de ellas. Entonces, te agradecemos infinitamente y esperamos que pues en serio te vaya muy bien en lo que vayas a hacer y que llegado el caso, si puedes volver a la universidad, vuelvas porque en serio eres muy buena profesora. Muchas gracias, tan Sí, bella. profe, éxitos y que Dios te bendiga siempre. Amén, amén y amén. Igualmente a ustedes. Les mando un abrazo con todo mi cariño y recuerden que estas clases igual quedan grabadas en el canal de YouTube por si de pronto pues el profesor que llegue considera que estos temas entran en el segundo parcial. Y cualquier cosa estoy atenta. Un abrazo para todos. Profe, mil gracias. Gracias, Hasta Gracias, luego. hasta luego. Chao, profe, mucha Ay, profe, suerte. muchas gracias. Chao, de verdad. profe, Y muchas muchos gracias. éxitos. Vamos a Chao, extrañar a Hasta profe, que estés luego, bien, profe, hasta muchas luego. gracias. Gracias, un abrazote, muy lindos. Muchas gracias. que te vaya muy bien, profe. Muchas gracias, que así sea. Igual a ti y a todos. Un abrazo. Muchas gracias, profe. Hasta luego.